ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. Seguimos haciendo economía sin corbata, estamos hablando de crisis mundial. Sergio Viñeski, bienvenido nuevamente a tu programa. Muchas gracias, Pablo. Estamos hablando de crisis mundial y, por supuesto, como en todo buen programa de economía, tenemos un historiador y vamos a contextualizar. Contextualicemos y digamos, para empezar, que no... Historizar. Vamos a historizar. Ahí ¿No? me mataste. No, vamos a contextualizar. Vamos a contextualizar, bueno. No toda crisis es mala. Porque en realidad de muchas veces de una crisis surge otra cosa. Cambia lo que ya tenía que cambiar. Sufrir la crisis es grosso, es doloroso. Primera gran crisis, siglo XX, podríamos decir, crack de la bolsa de 1929 en Nueva York. Lo que venía ocurriendo es que mientras la economía norteamericana sufría una baja de sus productos agrícolas y que también la industria venía en baja, las acciones subían y subían. Había como un desfasaje entre lo que pasaba, entre las acciones, la bolsa, todo eso, y lo que pasaba en la economía real. Y en un momento ese desfasaje hizo crack. Hizo crack. Se partió y el panorama en Estados Unidos fue tremendo. O sea, muchísima miseria. Uno no lo podría reconocer si ve las imágenes y pensar gente en la calle muerta de hambre, haciendo cola para tener un plato de comida, etcétera, etcétera. Pero no pasó solamente en Estados Unidos, esto se expandió al resto del mundo. Y hubo un cambio de paradigma con respecto a, por ejemplo, el rol del Estado en la economía. Esa crisis hizo que en Estados Unidos y en el mundo se empiece a pensar que el Estado debía intervenir fuertemente en regular los procesos que, dejados a su suerte y a libre mano invisible, conducía a ese tipo de desastres. Todavía lo estamos pensando, ¿no? Todavía hay algunos que dicen que la crisis de 29 fue por otra cosa. Otra crisis, o por lo menos tremendo este contexto internacional. 1944 estaba todavía sin terminar la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos ya estaba pensando en lo que venía después, es decir, en el nuevo orden económico que iba a ocurrir, porque todos los países de Europa estaban prácticamente destruidos por la guerra, y se hizo en julio de 1944 lo que se llamó los acuerdos de Bretton Woods. No sé si tenemos imágenes ahora, pero ahí se va a ver un enorme hotel. Bretton Woods es un hotel. Se juntaron ahí a discutir, y entre los datos que puedo decir así someramente es que Estados Unidos representaba el 7% de la población mundial, pero tenía el 50% del PBI mundial. Era como arrolladora la fuerza y la potencia económica de Estados Unidos respecto a cómo había quedado el resto de las economías mundiales, e impuso un criterio que fue que el dólar iba a ser la reserva económica de toda la economía mundial. Ahí en esos acuerdos se fundó el Fondo Monetario Internacional, se fundó el Banco Mundial, se peleó sobre dónde se iban a poner las sedes de esas instituciones y se decidió que sea en Estados Unidos. Un nuevo orden que nació ahí bajo la égida total de Estados Unidos. aprovecharon el momento de fortaleza y pusieron todas las condiciones. Todas las condiciones, nació un nuevo orden, en cierta forma, pero el dólar tenía un respaldo que era, se supone, el patrón oro. En 1971 ocurre una nueva crisis. Estados Unidos tenía la reserva monetaria de todo el mundo y emitía Estados Unidos. Se supone que todos esos dólares estaban respaldados por oro. Y en un momento, recordemos que estaba la guerra de Vietnam, la economía estadounidense se había estancado un poco y gastaba mucho en armamento y en esta guerra particularmente, y empezó a inundar el mundo de dólares. Y algunos países europeos y Japón sospecharon de que todos esos dólares no tenían un respaldo en oro. Y empezaron a pedir el cambio. Bueno, tenemos dólares, queremos el oro que nos corresponde. Japón fue a hacer eso, algunos países de Europa, y en un momento empezaron a ver Estados Unidos que se iban a quedar sin ningún tipo de reserva, y el presidente Nixon corta la canilla y dice, se acabó. No, el dólar no va a estar más respaldado por el oro. Y en cierta forma la economía queda con un sistema flotante, no tiene un respaldo material que uno dice, todos estos dólares corresponden a todo este oro que está acá. Queda como con cierta especulación. Vamos a nombrar una crisis más o dos, pero 1973 se da la crisis del petróleo. ¿Por qué? No importa. Los países árabes en un momento deciden que van a cortar el chorro de petróleo y que por lo tanto el precio del petróleo va a aumentar muchísimo. Un poco era para castigar a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Día del Perdón. Y lo que ocurre es que se llena de tantos dólares el mundo árabe, esos llamados petrodólares, y lo empiezan a poner en los bancos, que los bancos empiezan a dar créditos fáciles, créditos sencillos, sobre todo a países, por ejemplo, como los nuestros, como países de Latinoamérica.
Y el endeudamiento es sencillo, pero lo que ocurre a partir de 1982, cuando México declara que no puede pagar esa deuda, es la explosión de la crisis de la deuda externa. Son como paradigmas que van cambiando. A partir de 1982 lo que tenemos es un mundo amenazado por deudas externas. Y vamos a lo último. Vamos a una crisis más. Una crisis más. Y la que vivimos nosotros, y por eso entendemos tanto lo que ha ocurrido, lo que ocurre en Grecia. El año 2001 tuvimos 4 ministros de Economía. El año 2001, 4 ministros de Economía. No se podía pagar la deuda y sin embargo la apuesta política era pagar igual. Vino lo que se llamó el blindaje, 40.000 millones de dólares que se postergaba el pago. Luego vino el mega canje, 29.000 millones de dólares que dijeron en lugar de pagarlo en el 2001 lo pagamos en el 2005. Vino una frase así como se llamó déficit cero. Déficit cero que significaba un promedio porque era déficit para los trabajadores y enorme ganancia para los bancos. El cero era el promedio. Hay recorte para los jubilados, etcétera, etcétera. Y si bien acá no hubo un plebiscito para que decidamos si acordábamos o no con el Fondo Monetario Internacional, lo que terminó ocurriendo, lo que terminó resolviendo la crisis fue una explosión social. La explosión social del 2001 después de que hayan implementado el corralito, no sé si te acordás, 250 pesos por semana se podía sacar, la crisis general que ocurrió y el referéndum nuestro fue la gente en la calle saliendo a decir basta y tirando al gobierno que nos había llevado a eso. Sí. Y el precio carísimo de muchas vidas también. Vidas humanas. Muchísimas gracias, quedó clarísimo, Sergio.